Guerra Mundial, se llama Códigos de Guerra. No sé si alguno la habrá visto. La interpreta Nicolas Cage. Y Nicolas Cage en esta película, que es una historia verídica, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, tiene que llevar o tiene que cuidar a un soldado que es de origen navajo. Los navajos son los indios o los indígenas, mejor dicho, los indígenas norteamericanos. La mayor tribu de indígenas norteamericanos son los navajos. Y él tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque ¿qué función hacía este soldado? Él era el que llevaba la radio de comunicaciones. Ellos tenían que ir a atacar a Japón y en esta película él continuamente está comunicándose con otro soldado navajo que está en otro lado, por ejemplo en otro batallón o en las partes de artillería. Él tenía que comunicarse y utilizaban estos soldados que eran de origen navajo porque hablaban en su dialecto. Y como hablaban en su dialecto, los japoneses nunca podían entender qué era lo que estaban hablando. Entonces, mucho en toda la historia de la guerra se ve de cómo siempre se utilizaron códigos. El código Morse, ese que pip, 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 nació, ¿por qué? Porque es necesario comunicar cosas a la artillería o coordinar un ataque aéreo o lo que sea, sin que se entere el enemigo. Por eso cuando se va a la guerra, lo primero que hacen también el enemigo es tratar de cortar la comunicación. Porque si cortan la comunicación, en el ataque no hay entendimiento y obviamente ellos tienen la delantera. O conquistar o agarrar a uno de esos soldados y conocer el código de guerra les va a hacer que cuando ellos puedan en la frecuencia tratar de escuchar lo que se están hablando, ellos entender si se está programando un ataque, por dónde van a entrar, por dónde van a hacer. Por eso es tan importante, y eso era lo que mostraba esta película. Un soldado que utilizaba un dialecto para hablar con otro, cosas de que si los japoneses escuchaban lo que salía por la radio, no lo pudieran entender. Entonces, en las guerras la comunicación es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, estamos hablando de armas espirituales. El domingo pasado empezamos a hablar de nuestras armas, de que tenemos constantemente una batalla externa, porque dice el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿se acuerdan? Que les dije, tu lucha no es, pastor, mi marido, es mi marido, mi marido. No, tu lucha no es tu marido. No es contra carne y sangre, ni es ella la desgraciada, ni tu suegra, ni tu suegro, nada. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, potestades en las regiones celestes. Hay una guerra afuera contra principados, contra huestes de maldad. Hay una guerra afuera con Satanás, con sus demonios, con ángeles caídos, pero también hay una guerra interna. Esa guerra interna que todos tenemos, ¿no? Esa lucha que tenemos entre lo que queremos hacer, lo que no, los pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos que muchas veces nos juegan en contra. Por eso Pablo dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Esas fortalezas que se nos hacen, pero yo pienso que es así. Entonces la palabra de Dios viene como un arma, como una espada, por eso hablamos de una de las armas que nosotros tenemos, es la palabra. Porque ¿por qué tantos cristianos, cómo está hermano, en la lucha? Que es cruel y es mucha. ¿Por qué nunca podés contar una victoria? A lo mejor andás medio desarmado. Andás con, como dije antes, con el escudo de la fe medio por allá arrastrando y claro, cualquier dardo te pegó en el medio. Entonces, puede ser de que estés desarmado o que lo peor, te tengo que ir a la batalla y no tenés palabra. ¿Recuerdan que dijimos Jesús y Satanás con qué pelearon? Con la palabra, dijeron escrito está. Si lo hubieran representado en una película, a lo mejor hacían una batalla de Kung Fu, pero no fue así. Citaron la palabra, dijo escrito está. Hubo una pelea, una guerra, una batalla que se peleó con la palabra. Por lo tanto, si vos no tenés palabra y lo que haces es recitar frases de algún filósofo conocido o de algún refrán popular, no tiene peso en lo espiritual porque vos no estás declarando la palabra de Dios, que es eterna. Entonces eso es un arma en tu mano. Ahora, la segunda arma de la que le quiero hablar hoy es de la oración. Porque la oración es lo que nos comunica con el cielo. Y nosotros tenemos que saber de que esa oración es un arma poderosa. De tal manera de que el enemigo lo sabe y es lo primero que quiere cortar
cuando nosotros andamos medio flojos, desanimados, pecaste. Entonces vos, no oro más porque te sentís sucio. Entonces el diablo lo que trata de hacer es que vos te sientas mal, que te sientas pecador, inmundo, una basura, una porquería, siempre terminás haciendo lo mismo, de tal manera que vos dejás de comunicarte. Vos mismo terminás cortando la comunicación hacia el trono de la gracia. Entonces todos tenemos acceso directo al trono de la gracia, pero vos lo cortás la comunicación. Y eso es lo primero que busca el enemigo, cortarte la comunicación con el cielo. Por eso, la oración es algo poderoso. Aquellos que vienen del catolicismo les cuesta orar porque la oración en el catolicismo era una penitencia, ¿no? Vos hiciste algo, te confesabas y te decían anda a rezar 5 Ave María, 4 Padre Nuestro, 2 Credo y ya estaba. Entonces ya con eso estabas libre. Entonces no podemos nosotros pensar de que la oración es una penitencia o es un castigo. O cuántas horas tengo que orar. O cómo es el tema de la oración. Y hay tanto acerca de eso que necesitamos entender de que es un arma que está en tus manos y está en tu disposición y que nosotros tomamos en cuenta de que para toda batalla tenemos esta poderosa arma. Dice Santiago capítulo 5 versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo, ¿qué puede? Puede mucho. Pero no es cualquier oración. Es la oración eficaz. Eficaz. ¿Qué quiere decir? Que hay oraciones que a lo mejor no son eficaces. Uno puede orar mucho, pero no ser eficaz en lo que ora. Entonces, la palabra eficaz significa efectivo, que logra su objetivo, certero, acertado, que da en el blanco, que sirvió, que logró lo que se proponía. Eso es ser efectivo o eficaz. Entonces, no se trata de orar mucho, sino de ser eficaz en la oración. Entonces no podemos medir el nivel espiritual de una persona por cuántas horas ora. ¿No? Porque a lo mejor vos decís, no, pero que ora 5 horas esa persona, vos decís, qué sumamente espiritual es. Y no sabemos, vos lo podés pensar de esa manera. Pero en realidad a lo mejor no fue tan eficaz su oración. Eficaz la oración. Mire, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Jesús enseña el Padre Nuestro. ¿Cuánto tarda el Padre Nuestro? No tarda ni medio minuto. No tarda ni medio minuto. Pero ¿cuántas cosas dice Jesús en el Padre Nuestro? ¿Por qué? Porque era una oración eficaz. No se iba por las ramas. Iba al grano. Pa, 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 pa. Jesús era eficaz en la oración. Todo lo que Jesús hacía era al grano. Entonces Jesús tenía una forma de hacer las cosas. Y cuando Él enseña la oración, enseña un tipo de oración que es eficaz. No que da vueltas. Entonces hay gente que a veces no logra tener esa relación con el Padre. Por eso el Padre Nuestro cambió todo, porque ya no se oraba a Jehová, sino al Padre Nuestro. ¿Cuántos tienen un Padre acá? ¿Es el Señor tu Padre? ¿Sabes que podés ir al trono de la gracia, que Jesús abrió un camino nuevo para llegar a Él y que podemos abrir nuestro corazón? Sí, Él es tu papá, Él es tu Padre. Entonces, ¿por qué a veces le damos vuelta? Y hay gente que cuando va a orar es complicada, le cambia la voz. Oh Dios del cielo y de la tierra. ¿Qué le pasó? Se hizo jamaiquino de pronto, se hizo centroamericano. Oh Padre, tú que habitas en el tercer cielo. Pronuncian mal las eses. Las eses que se comen todos los días, las pronuncian más cuando oran. Tú que habitas en el tercer cielo. O se parecen a un cantante de esos no sé, ¿no? Que están en un cántico espontáneo. Porque todos después terminan así. Y parece que eso es más espiritual. Y en realidad vos dejaste de ser eficaz. Dejaste de hablarle al Señor, porque esto es comunicación. No tiene que ver con que compliques el asunto, que digas ciertas frases o ciertas muletillas que se utilizan a lo mejor y las has escuchado desde acá arriba o de otro, que suena muy lindo lo que dice, pero no estás hablando vos. No estás hablando tu corazón. No estás hablando con el Señor diciéndole lo que te pasa, cómo estoy. No estás yendo al grano. Haces todo un preámbulo largo. Hay gente que trata de orar y dice un montón de cosas. A veces se pierde en lo que está orando. Volvió, me dormí un rato, volví a orar. Digo, ¿es eficaz la oración? No, tiene que ser eficaz. Jabes, la oración de Jabes, dice que Dios respondió su oración y su oración fue cortita.
Todas las oraciones grandes y poderosas, inclusive que vemos en la Biblia, no fueron oraciones largas, fueron oraciones concretas, pero fueron eficaces. No estoy diciendo con eso de que si usted ora mucho, le voy a decir, no, usted es un pecador, hermano. Gloria a Dios si ora mucho. Si toda su oración es eficaz, bien. Si los 15 minutos fueron eficaces y la hora y las 45 restantes fueron bostezo y raca, taca, para terminar de llenar el horario, no sirvió para nada, hermano, eso. Si usted está en un momento de orar en lenguas, en el espíritu, gloria a Dios, no te vas a dar cuenta cuando se te pase la hora. Y vos vas a estar llorando, a veces en silencio, y bien. Pero si estás en un momento en el que no siempre a veces estás en la presencia del Señor, y estás orando, sé eficaz en tu oración, como hizo Jesús. Enseñó el Padre Nuestro y fue eficaz en lo que oraba. Entonces, tenemos que aprender a ser eficaces en lo que oraba. Un pastor decía de que tenemos que ser naturales en lo sobrenatural y sobrenatural en el ámbito natural. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos vas al plano sobrenatural, que es al espiritual, seas natural. No seas raro, no te conviertas en centroamericano, ni busques palabras rebuscadas para hablar con el Señor, sino de que abras tu corazón y que les digas las cosas al Señor como son y que vayas al grano directamente. ¿Sí? Eso es ser eficaz. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Si somos eficaces. Ahora, eso es lo que tenemos que entender, de que tenemos un arma, pero tiene que ser eficaz cuando la utilizamos. Porque podemos orar, pero podemos orar mal. Podemos orar y no tener ni siquiera fe. ¿Sabe que hay gente que ora sin fe? Dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, ¿cuándo pedimos eso? Orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es el tema? Oramos pidiendo cosas, pero no creemos. Mire, la palabra de Jesús es tan espectacular cuando habla. No está por casualidad todas las cosas. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús siempre aclara las cosas. Mira, vos podés orar mucho, podés pedir mucho, pero sin fe no vas a lograr lo que estás pidiendo, porque estás pidiéndole a Dios, estás orando, ¿ves? Que se puede ser muy espiritual. Estoy orando, estoy pidiendo, pero no creo. Y puedo estar orando mucho, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que está diciendo es, mira, tu fe es muy importante para el momento de la oración. Porque vos podés orar mucho, sí, pastor, estoy orando, pero a lo mejor no hay fe ahí detrás. Entonces no se trata solamente de orar, se trata de orar, pero con fe. Y eso es una oración eficaz, que produce, que da resultado, que logra su objetivo. Entonces no se trata solamente de orar, de pedir, que está bien todo eso, pero se trata de tener fe. Podemos orar mucho, pero no tener fe. Yo oro para que Dios haga esto. ¿Y tu fe, hermano? Poné a prueba, vamos. Tiene que haber fe en lo que vos estás orando. Hay que orar, pero tenés que creer que lo que vas a recibir va a venir. Por eso es que la oración es tan poderosa. Nosotros hablamos con Dios. Hay una oración personal, privada, lo hemos hablado también en otras prédicas. Hay una oración pública, pero hay una oración íntima. La que Jesús habla en Mateo 6, que nos encerremos en una habitación, en un lugar donde vos estás solo con Él. Pero también está la oración pública, la que hacemos todos. Las hacemos también por personas que están en gobierno. Y eso también es intercesión. Oración es la que yo hago personalmente. Inclusive la mayoría de nosotros oramos, pero pocos intercedemos. Orar es, yo oro por mí, por mi trabajo, por mi casa, por mi perro, por todo lo mío. Mi familia, mis hijos, todo lo que tiene que ver con mi entorno. Pero interceder es orar por el presidente Macri. ¿Cuántos quieren orar? Bien. No, Señor, que le caiga un rayo. No, hermano, eso no es oración. Eso está... Dice que tenemos que bendecir a nuestros gobernantes. Entonces, orar es interceder y es dar una palabra a favor de alguien más. Es ir a presentarse delante del Padre y, Señor, yo te pido por ese matrimonio, te pido por esta familia, que vos los bendiga, que vos los prospere, Eso es interceder. Vos no estás orando por vos. Ahora estás orando, vos te pusiste a un costado, simplemente sos un intermediario y estás orando por alguien más. ¿Sí? Me va siguiendo, ¿no? Por eso es un arma. ¿Por qué es un arma? Porque a veces nosotros no tenemos más que oración. Imagínense la iglesia primitiva. ¿Qué podía hacer? Ay, este muchacho se enfermó, tiene fiebre.
Ay, bueno, trae penicilina, trae antibiótico, no, ibuprofeno. Ah, no, no hay en la farmacia del pueblo, no hay ibuprofeno. ¿Qué eran? Y orales. Orales, ¿qué iba a hacer? Refrescarlo un poco y orales. No había antibióticos, se oraba. Se morían o se sanaban. Así de claro. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? No sabía. Encarcelaron a Juan y a Pedro. Oremos. Y hoy lo último que nosotros hacemos es establecer esa comunicación. Primero tratamos de hacer todas las cosas a nuestra manera y después recién oramos. Oramos para que el Señor nos saque del pozo, ¿no? Nos metimos hasta acá, hasta la cabeza y ahora oramos, Señor, sacanos, por favor. Ahí recién oramos. Hubieras orado antes, no te caías al pozo. ¿Me va siguiendo, no? Entonces, la iglesia dejó de orar. Ahora, usted necesita volver a orar, pero orar eficazmente. Yo a veces cuando vamos con mi esposa y charlamos con matrimonios, le decimos, ¿oran ustedes juntos? Y se miran los dos así como diciendo, ¿what? ¿Qué se puede hacer? Pero ¿cómo son cristianos y no oran? No les digo, a ver, yo con la pastora le digo, sí, estamos 5 horas, nos levantamos a las 4 de la mañana y oramos todo el día. No, pero oramos juntos y vamos al grano. Señor, esto, que sea tu voluntad, guíanos. Vamos a hacer esto otro, que sea tu voluntad, guíanos a que las cosas sean como vos querés, y si no, bueno, que no se den. Y si son así, se van a dar en estos términos. Y así, somos eficaces. Tratamos de decir, bueno, nos juntamos y nos ponemos de acuerdo para orar. La oración de acuerdo también es importante. Entonces, tenemos que volver a ser eficaces en la oración. Y usted en su oración personal, si usted no ora primero personalmente, va a lograr o va a meter mucho la pata. Por eso es que necesitamos volver a tomar esta arma, que es el arma a la cual Satanás te ha cortado en algún momento. Te mandaste una macana y ahora no te da la cara de ir a hablar. ¿Vieron como cuando se dice que estamos como con, ¿cómo se dice? Con cola de paja, cuando vos te mandaste una macana y estás ahí. Entonces, alguien a veces le falla al Señor y ahora se siente muy sucio para ir a orar o a hablar con Él. Y eso es lo que Satanás precisamente te hace, de que vos te sientas indigno de hablar con Dios, que ahora Dios no te va a responder, porque vos te la mandaste, metiste la pata, sos malo, ahora Dios no te va a escuchar. Y vos cortás la comunicación y vos decís, sí, ya voy a orar o ya le voy a pedir perdón a Dios, pero no lo haces. Y pasa el tiempo y no hay comunicación. Y si no hay comunicación, el enemigo gana todas las batallas y vos seguís en lucha, porque no estás tomando de un arma poderosa que es orar al Padre, a la fuente de todas las cosas, para que el Señor haga conforme a su voluntad. Imagínese eso, de que usted tiene contacto directo. Y es más, hasta los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hasta te ha dado un código de guerra, las lenguas. Hay muchos que no hablan en lenguas y no tienen un código de guerra. ¿Saben qué son las lenguas? Precisamente eso. Dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Está? Yo me edifico a mí mismo cuando hablo en lenguas. Algunos me dicen, pastor, ¿usted no habla en lenguas porque nunca lo he escuchado? Sí, le digo. Pero me gusta lo que dice Pablo. Yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento cuando estoy en público y no un montón de lenguas y que usted se vaya sin entendimiento. Porque el que habla en lenguas, dice Pablo, a sí mismo se edifica. Ahora, ¿cuándo es bueno hablar en lenguas en público o en la iglesia? Cuando hay un intérprete de lenguas o cuando yo que estoy hablando en lenguas puedo interpretar lo que estoy diciendo. Si uno no, usted escucha, ajá, y tirame la traducción porque me quedo sin edificación. Está diciendo Pablo, no me lo estoy inventando yo porque usted me está diciendo, ¿qué dice, pastor? No, lea la Biblia que está re buena. En 1 Corintios, Pablo le tiene que hablar a la iglesia y le dicen, mire, estos son los dones, pero no se trata de que por hablar mucho en lengua significa de que hay más mover del espíritu. No, porque si hay gente que no entiende lo que vos estás diciendo, se queda sin edificación. Ahora, cuando yo me hablo en lenguas a mí mismo, mi espíritu se está renovando y se edifica. Pero en público, dice, prefiero que profeticen, dice Pablo, y no que hablen en lenguas, salvo que haya alguien que me interprete. Entonces, Dios te dio a vos inclusive un código de guerra. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles al Padre. Conoce el corazón de Dios. Gemidos indecibles no solamente es lengua, sino a veces te vas a poner a orar y ni siquiera vas a tener palabras para decir. Vas a llorar o vas a... Y ese gemido indecible, que vos no podés ni expresar el dolor que tenés. ¿Te ha pasado eso? Tener un dolor tan agobiante que vos
no tenés palabra de expresarlo. Y lo único que haces es llorar y hasta gemir ahí. ¿Y sabe qué pasa? El Espíritu Santo está intercediendo por vos. El Espíritu Santo intercede por vos, porque hay cosas que vos no las podés expresar. Y el diablo se queda así. Che, ¿qué estará pasando acá? No entiendo lo que dicen. Pero Dios sí entiende. Entonces, Dios te dio un código de guerra. Si no lo tenés, es necesario también pedirle al Espíritu Santo, necesito que me bautice, tengo que ser lleno para poder hablar en lenguas. Pero así todo, más allá de que usted tenga el código de guerra o no, hable, ore. Te necesita orar eficazmente. Jesús, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor no le habló en lenguas. Le dio un modelo de una oración que en 30 segundos dice un montón de cosas. ¿Por qué? Porque les dio un modelo de cómo orar eficazmente. Entonces todos tenemos que empezar a orar de manera eficaz. ¿Amén? Mire, en la guerra existen 3 términos militares. Estoy hablando de guerra, así que vamos a seguir. Hoy no me disfracé como lo hice el otro día, porque si no dicen, estos pastores nuevos payasos que son. Pero alguno se va a acordar de eso, se va a acordar de que el pastor se puso, no me acuerdo mucho el mensaje, pero me acuerdo que se puso un saco verde de militar. ¿O se acuerda del mensaje de la semana pasada? Amén. Mire, hay 3 expresiones militares como logística, táctica y estrategia. Logística, táctica y estrategia. La oración, hay gente que ora logísticamente. La oración logística. ¿Y qué es la logística? La logística tiene que ver con los recursos. Por ejemplo, en la guerra tiene que ver con el transporte. La logística de, bueno, vamos a la guerra, sí, vamos. No podemos ir como fuimos acá a las Malvinas. Vamos, ¿con qué vamos? Con Gomera. La logística es el transporte, los recursos, los medios, las municiones, las armas, todo lo que necesitamos para ir a la guerra. Eso es la logística. Entonces, hay gente, hay cristianos, y no digo que esté mal, que tienen una oración logística. Eso es el ¿con qué? ¿Con qué? Y entonces tienen oraciones de este tipo. Señor, yo te pido, papá, que me ayude a pagar la luz. Señor, dame plata para comprar la harina esta semana y unos huevos. Ayúdame, Señor, a pagar la cuota de la escuela, la cooperadora que la tengo atrasada. Señor, ¿cómo hago para pagar el crédito del banco? Y encima la boleta del teléfono. Señor, ayúdame, yo sé que vos podés suplir y vos dice tu palabra que vos me vas a dar todas las cosas. Amén. ¿Está mal esa oración? No. Dice el Señor que tenemos que pedir. Pero ¿por qué estamos pidiendo ahí? Puras cosas que tienen que ver con lo material o con los recursos que vos necesitás. ¿Tá? Es el con qué. Entonces todo tiene que ver con los recursos. ¿Está mal? No, está perfecto. Jesús dijo que tenemos que pedir. Que Él nos enseñó que pidiéramos al Padre. Entonces, pero es una oración superficial. No digo que esté mal, digo que es una oración superficial porque está por encima de la superficie realmente de la raíz de las cosas. Está pidiendo por cosas naturales que no son malas, pero está pidiendo por todas cuestiones materiales, ¿no? Y esas son grandes, muchas grandes de nuestras oraciones. O la mayoría de las necesidades con las que las personas se acercan al Señor. ¿Cuántos de nosotros no vinimos porque teníamos un problema económico, porque teníamos esto, porque estábamos mal en la familia, porque veníamos por situaciones naturales? Cuestiones que tenemos que orar todos los días, que está dentro del Padre Nuestro, porque Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor sabe de que ustedes tienen necesidad. Es más, Jesús dice y enseña ahí en Mateo, que el Padre ya sabe de las cosas que vos necesitas antes que se las pidas. El Señor ya sabe de lo que vos necesitas antes que se las pidas. No quiere decir que no se las pida porque, bueno, total, Él ya sabe. No, Dios quiere que vos le pidas, pero Él sabe de tus necesidades. Pero ese es un nivel de oración superficial, la oración logística. A ver, vamos a la guerra, sí, ¿con qué vamos? Necesitamos esto y esto. Entonces, algunos oran, los que por lo menos oran, logísticamente es lo que necesitan, todo lo que necesitan, ¿no? El auto, la casa, la bicicleta, la moto, esto, el trabajo, bien, y no digo que esté mal, es el con qué. Pero podemos profundizar mucho más allá de eso. Pero mire lo que dice Juan 6:26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sabe qué estaba pasando acá? Jesús acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para 5.000 personas.
Y ahora la gente lo andaba siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Por panes y peces. Querían comida. Querían que Jesús le multiplicara. Señor, te traigo, mirá, este ternero, multiplícamelo. Que me quiero comer un asado con toda la familia. No sé, la gente andaba diciendo, multiplícate, nos da cosas. Entonces Jesús dice, miren, ustedes me están buscando por lo que yo les puedo dar. La comida. Ustedes me buscan por lo que yo les puedo multiplicar. Y me buscan porque comieron hasta reventar. Por eso me están buscando, dice Jesús. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Padre nuestro te enseña a pedir el pan tuyo de cada día. El Señor sabe de las cosas que vos tenés necesidad. Pero acá Jesús dice, ustedes a veces me siguen o oran o están buscándome simplemente por lo superficial, por las cosas que yo les puedo dar, porque yo les puedo bendecir, porque yo les puedo prosperar, porque sí. Pero hay algo más profundo que eso. Vos podés trabajar por un pan que no perece, no solamente por ese que vas a comer, lo vas a disfrutar y después se va a ir al baño. Porque es bíblico, estoy bíblico. Dijo el Señor, va a parar a la letrina. Entonces, vos podés trabajar por lo que vas a comer. Laburé todo el día, por lo menos me voy a comer un regio asado, aunque gaste lo que gané en toda la semana. No importa, de algo que morice. Uno no se lleva nada, dijo. Así que me lo chupo y me lo como. ¿Está bien? Trabaja, escuche, esto es bíblico, trabaja por lo que come. Dijo Jesús, no trabajen solamente por lo que van a comer, no piensen solamente en las necesidades superficiales. Dice, hay una comida o hay algo mucho más profundo que eso superficial. Está bien que ores por la luz, la boleta de la luz, está bien que ores por las cosas que necesitas para tu casa, por las zapatillas de los chicos. Está bien, no estoy diciendo que está mal, está muy bien y el Señor quiere que nosotros lo pidamos. Pero el Señor también quiere que aprendas a ser mucho más profundo en el nivel de oración. Le estoy enseñando cómo ser eficaces, ¿está? Porque todos pasamos por eso. Oramos y oramos en este nivel, muy superficial. Muy superficial. Todos oramos en este nivel. Señor, necesito esto. Señor, bendecime, prosperame. ¿Cuántos quieren que el Señor los prospere? ¿Quiere que los prospere? ¿Para qué? ¿Para qué quieren ser prosperados? Ah, ve que ahí, y bueno, pero así tengo más plata y viven la vida loca. Tiene que haber un para qué. Ah, entonces empezamos a profundizar. Ya no es solamente lo superficial, sino hay un propósito detrás de eso. Necesito empezar a buscar cuál es el propósito de Dios. No solamente, necesito esto, necesito la casa, necesito... Sí, está bien, y Dios te lo puede dar y te lo quiere dar. Pero a Dios le interesa algo mucho más importante que solamente esas cosas que necesita darte. ¿Está? ¿Me sigue acá? ¿Vamos a profundizar? ¿Quiere ser eficaz en la oración? Hay otras oraciones, son las tácticas. Dije antes oraciones logísticas, ¿no? Todo lo que nos hace falta, los recursos que necesitamos para hacer las cosas. Y no uno está orando siempre por todo eso. Hay otras oraciones que son las tácticas. Miren, la táctica en la guerra tiene que ver con los procedimientos de cómo se desarrollan las acciones dentro del combate. Hay tácticas defensivas, hay tácticas ofensivas, hay tácticas como emboscadas, redadas, asedios. Esas son todas tácticas de combate. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ir a pelear así, no? Y son todas las formas en cómo va a ir la artillería, cómo va a ir la infantería. Esas son tácticas, el cómo vamos a hacer todo esto. Entonces, escuche, hay gente que ora de esta manera. Primero, se toman decisiones. Hago esto, hago lo otro, hago otro. Sí, voy a hacer este negocio, voy a hacer acá, voy a hacer allá, hago todo, voy a hacer así. Y después recién oro. O sea, primero hacemos todo, nos largamos a hacer de todo y después oramos para que Dios bendiga todo esto que voy a hacer. ¿Se entiende? A ver, ahora lo voy a entender más cuando hable del resto, de la otra tipo de oración. Pero hay gente que no ora y se larga a hacer un montón de cosas y después ora para que Dios lo bendiga lo que va a hacer. Yo sé que este hombre no es cristiano, no conoce al Señor, pero yo le doy para adelante. Después el Señor lo va a bendecir. Oraste a ver si era realmente el hombre de tu vida ese. No, yo me encaro, después Dios lo va a bendecir. Voy a hacer este negocio, ahora voy a vender el papa frita con dulce de leche y yo sé que va a ser un boom.
y Dios me va a bendecir esto. Señor, bendecí esto que voy a hacer. O sea, pedimos la bendición de Dios después de que hicimos todas las cosas. Armamos el negocio, armamos los proyectos, tomo decisiones en mi vida, en mi familia, voy a hacer esto, compro esto, voy a hacer allá, voy a hacer acá, y después oro para que Dios me lo bendiga. No digo que esté mal, por lo menos algunos se lanzan en fe, pero oran después para que Dios le bendiga. Y Dios en su misericordia te bendice. Pero no era el propósito ideal de Dios. Solamente que vos te largaste a hacer, voy a decir, sí, voy a hacer así, es táctico. Y ahora quiero que Dios lo bendiga. Y oro para que Dios bendiga esto. ¿Cuánta gente dice, pastor, ore por esto, mire esto que vamos a hacer? Y yo oro, lo bendigo. Pero digo, ¿habrá orado él antes de proyectar o en el medio, en el transcurso? Porque hay gente que se larga a hacer de todo y quieren que Dios lo bendiga. ¿Y saben qué estamos haciendo ahí? En realidad es un poquito más profundo que el superficial. Se está alargando un poquito más en acción por lo menos. Pero se largan a la aventura, sí, se largan. Y quieren que después Dios bendiga lo que ellos hacen. O sea que ya no es el plan de Dios, sino es mi plan y Dios, vos tenés que bendecirme esto. ¿Me va siguiendo? Dice Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Muchos planes puedes tener, pero el propósito de Dios es el que se permanece. El designio de Dios es el que siempre va a estar vigente, no se mueve. Tus planes pueden ser un montón, por eso es que necesitamos buscar cuál es la dirección de Dios antes de ejecutar nuestros planes. Porque nosotros hacemos todas las cosas y después queremos que Dios los bendiga. Como si Él tuviera que venir con la varita mágica y decir, bueno, ¡ting! Ahí está. Te bendigo toda esta macana que estás haciendo, pero bueno, como me pedís que te bendiga, te lo tengo que bendecir. Entonces nos largamos a hacer un montón de cosas tácticas, sí, voy a hacer acá, voy a poner allá, voy a construir esto, voy a derribar lo otro y voy a hacer así, y voy a este negocio, como dice Santiago. Dicen, vamos a ir a esta ciudad y vamos a negociar así, y vamos a ir allá. Dicen, pregúntale a Dios primero, no vaya a ser de que te mueras. Somos como la niebla, dice Santiago. Entonces, necesitamos ir primero a buscar a Dios. Y eso nos lleva a tener oraciones estratégicas. La oración estratégica es, ¿qué? Señor, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Los generales son los que dirigen el ataque. Ellos tienen la estrategia de combate. Es el plan mayor de la guerra. El general es el que dice, así se va a hacer. Así vamos a atacar, de esta manera. Después viene la oración táctica, ¿no? El combate, o viene el cómo se va a hacer eso. Pero el general es el que dirige la guerra. Entonces tenemos que ir primero al general o de saber qué es lo que tenemos que hacer. Buscar la voluntad de Dios. Antes de organizar un ataque, necesito las órdenes. Para no hacer las cosas como me parecen, sino de acuerdo a la estrategia. Imagínense de que en un pelotón, la infantería, la artillería, la guardia naval, todos estén para atacar y cada uno hace lo que le parece. No, ustedes vieron que en el ejército responden a las órdenes. El general dice, van a atacar así, 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 y después se hacen las tácticas y se va a la guerra. Pero no puede cada uno hacer lo que quiere. No, hay que ir a preguntarle al general cómo va a ser la estrategia de la batalla. ¿Me sigue? Entonces, nosotros empezamos por lo último y terminamos por lo más importante, generalmente en nuestras oraciones. Repito, empezamos por lo último, que es el con qué, porque usted cuando está pasando por un problema dice, ¿con qué? ¿Con qué? Mira, no te van a decir, ¿con qué? ¿Con qué? Señor, poné algo acá adentro. Señor, necesito que más trabajo, que me paguen el aguinaldo, las horas extras que me deben, que me den más esto. Y ahí están todas nuestras oraciones superficiales. Que no digo que estén mal, tenemos que orar por eso. Pero estamos orando el con qué, algunos están orando el cómo, pero orar el qué es importantísimo. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es mi función? ¿Qué es lo que debo hacer? Tiene que ver con su voluntad. Ya los objetivos no son superficiales, tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Hay un propósito eterno de Dios en su vida. Usted puede decidir ser albañil, peluquero, mecánico,
y decir, Señor, voy a ser mecánico, bendecí la mecánica, bendecí mis manos para que yo haga bien el trabajo. Bien, y Dios te lo va a bendecir a veces, porque Dios bendice las cosas. Y podés orar en eso, y está bien. Pero hay una oración mucho más importante o mucho más profunda que tiene que ver con el propósito eterno de Él. Esa es la voluntad eterna de Dios. El orar, Señor, ¿qué hago yo en este planeta Tierra? ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que hay que hacer? General, ¿cuáles son las órdenes? Para yo saber cómo y con qué. Nos preocupamos mucho el con qué, porque no sabemos qué tengo que hacer. Porque cuando vos vas al general y le decís, Señor, tenés que hacer esto. Ok, ¿cómo lo hago? Tranquilo. ¿Y con qué? Si no tengo, yo te voy a dar. Yo te voy a decir cómo y te voy a dar con qué. Por eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas, pero primero tenemos que ir a Él. Entonces la oración cambia porque vos orás de acuerdo a su voluntad, no la tuya. En la oración táctica vos estás orando de acuerdo a tu voluntad, no la de Él. Pues decís, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer este negocio, Señor, bendecilo. Esa es tu voluntad y querés que Él la bendiga. Pero no es su voluntad a lo mejor, o la voluntad eterna que Él tiene para vos. ¿Me está entendiendo acá? ¿O se me perdió? Está pensando a ver cómo ora. Ay, ¿cómo oro? Por eso cuando Jesús enseña en el Padre Nuestro, mire lo que dice. Ustedes deben orar así. Esto es para todos, para mí, para usted. Nosotros debemos orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Después de saludar al Padre y de santificarlo, lo primero que dice es que tu voluntad se haga acá. Que así como en el cielo se gobierna tu voluntad, también se gobierna acá en la tierra, o sea, en mi vida. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que querés? Esto es lo que quiero. Ok, cuando vos sabés qué es lo que Dios quiere, no te preocupes cómo y cómo lo va a hacer Dios. ¿Y cómo? No, tranquilo. Dios te dice el qué. Dios le dice a Noé, necesitas construir un arca. ¿Con qué? ¿Cómo se van a subir los animales? ¿Y de dónde saco madera? Tranquilo. Yo te dije lo que tenés que hacer. Todo lo demás se va a alinear. Si vos sabés qué, todo lo demás Dios los provee. Dios le dice a Moisés, anda, tenés que ir a presentarte delante de Faraón. Nunca Dios te dice con qué vas a ir. Nunca Dios te dice cómo lo va a hacer. Dios te dice qué es lo que tenés que hacer. Después viene el cómo, la táctica, o después te va a dar la logística para lo que tenés que hacer. Entonces primero es su voluntad, después cómo lo vamos a hacer y después te da todos los recursos para que lo hagas. Entonces tenemos que empezar por lo más importante, que siempre lo dejamos para lo último. Estamos siempre orando tan superficialmente que dejamos de pensar, a ver, ¿será que no las cosas no me cierran? Porque no estoy orando lo que debería orar. Estoy orando siempre por, y esto, pagar la boleta de la luz, y que no llegamos a fin de mes. Siempre estoy orando por esto y me olvido de decir, para. Pero si esto no resulta, quiere decir de que algo ahí no está bien. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Para qué me querés? ¿Por dónde tengo que ir? Para que entonces todas las cosas que vos planifiques sean de acuerdo a su voluntad y no la tuya. Porque podemos hacer muchísimas cosas y no ser efectivos. Y hay cosas en las que Dios te va a bendecir, que vos te largaste a hacer y bueno, pero no estaban dentro de su voluntad. Ahora, cuando vos vas primero a eso y decís, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Todo lo que vos hagas, vos lo haces tranquilo porque sabés que estás ahí, en su voluntad. Y por lo tanto, Él te va a decir cómo, y no tenés problema de con qué, porque sabés que Él también te va a dar el con qué hacerlo. Dios le dice a Moisés, anda a presentarte delante de Faraón. No, pero adelante, Faraón. ¿Y con qué? ¿Qué tenés en la mano? Un palo. Vaya con eso. Dios no tiene problema con qué, Él lo va a hacer con lo que sea, pero vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Ahora, ¿cuál será su función en esta tierra? ¿Qué será lo que usted tiene que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad? Ore eso. Comience a orar estratégicamente. ¿Para qué? Eso es oración eficaz. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quiere conocer a alguien que fue eficaz en su oración? La oración, una de las oraciones más cortas y eficaces que hay. Pablo, cuando se cae del caballo, lo contamos la otra vez, ve al Señor Jesús
como un resplandor, se cae del caballo, tiene un encuentro personal con el Señor Jesús resucitado, con el Cristo resucitado, y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La oración más corta que encontré. No, hay más corta creo. Pero, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es una oración eficaz, una oración estratégica. Señor, primero lo reconoce como el general, el capo, el mero mero, el dueño de todo del asunto. Señor. Segunda cosa importante. ¿Y mira, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesito esto, me mataste el caballo. No, ¿qué querés que yo haga? ¿Qué querés que yo haga? ¿Qué? Porque el cómo, el con qué, eso lo va a arreglar vos, pero después yo necesito ahora saber qué tengo que hacer. Eso es oración estratégica. ¿Cuánto duró la oración que tuvo Pablo ahí? Nada. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted piensa de que si usted le pregunta al Señor, Él no le va a decir lo que usted tiene que hacer? Dios te va a decir. El problema es que cuando el Señor a veces dice, me voy a callar un ratito, a nosotros nos mata la impaciencia y entonces entramos a hacer algo. Entramos a hacer algo y bueno, y Dios que lo bendiga. Y yo me mando esta decisión, sí, me voy para allá, me voy a aquel país, me voy a la otra ciudad, vendo esto, voy a poner ahora un negocio de torta asada, mañana corto el pelo, mañana soy mecánico, mañana esto, y siempre quiero que Dios me bendiga. Y Dios te bendice a veces. No digo, perdónenme los mecánicos y los tortasaderos. Digo por decir, ejemplos. ¿Dios te bendice en lo que vos hagas? Sí. ¿Dios quiere que vos pagues la luz? Sí. Que vos, pastora, ¿qué? ¿Ahora no puedo pedir más para pagar la boleta de la luz? ¿Que Dios me bendiga para comprar la zapatilla? ¿Para eso? Sí. Tenés que seguir haciendo, pero no te quedes en ese nivel de oración superficial. Entonces no hago más nada. Porque también está esa, ¿no? No hago más nada, estoy esperando la voluntad de Dios. Porque usted dijo que no podemos largar a hacer cualquier cosa y a lo mejor no es voluntad. Por eso hay gente que disfraza también su vagancia de espiritualidad. Estoy esperando la voluntad de Dios. Y no hace nada. ¿Viste? Estoy esperando a ver cuál es mi don. Estoy esperando que Dios me revele. Estoy esperando su voluntad. Entonces dejan de hacer cosas. No, hermano, haga, pero ore. Nosotros a veces nos largamos y no estamos tan seguros del todo de que sea realmente la voluntad de Dios con mi esposa. Muchas veces nos largamos. Y digo, ¿será que de Dios esto? No tengo la plena certeza. Ni vino un ángel y me dijo, así dice Dios, hacé tranquilo, porque sí, ya sé que es voluntad. No siempre tengo la certeza, pero ¿sabe qué hacemos? Oramos. Señor, vamos a hacer esto. Si es tu voluntad, se va a hacer. Entonces estoy tranquilo, porque si es voluntad de Dios, se va a abrir el camino, se van a dar las cosas se van a alinear porque es su voluntad. Y si en su voluntad todas las cosas se tienen que alinear. Entonces, Señor, vamos a hacer esto. Si es tu voluntad, que vos estés en el medio. Si no es su voluntad, las puertas se van a cerrar, tranquilo. A veces nosotros nos enojamos porque, pero yo estoy orando y no se da. Es voluntad de Dios. Es tu voluntad la que está luchando ahí. Yo quiero que se dé. Y estamos como nene caprichoso que queremos que Dios lo haga. No, tranquilo, si es voluntad de Dios, se va a dar, se va a alinear. A veces no en tu tiempo, a veces en otro. Pero tenemos que ser eficazmente cuando oramos. Amén. Centro Cristiano Vida Plena.